Javier Izquierdo, guionista, director, tiene en su trayectoria películas como Augusto San Miguel, Ha muerto ayer, Un secreto en la caja, Panamá, y ahora nos sorprende con esta nueva película, Barajas, este documental que se estrena en el Festival de Cine Documental Ecuatoriano, el más importante, también a nivel Latinoamérica, muy importante, a nivel mundial. Como suelo decir, nos ponemos en estos días, en esta semana, en modo EDOC, y qué bueno conversar de cine documental y de este estreno de Barajas con Javier Izquierdo, quien nos acompaña para darnos esas miradas, para conversar de cine, que es lo que nos gusta en este espacio. Así que bienvenido, Javier. ¿Cómo va esas emociones, esas expectativas de estrenar siempre, de estrenar una película te trae muchas ideas? ¿Cómo vas, Javier? Hola Santiago, gracias por la invitación. Sí, la verdad es que con ganas de conversar más sobre esta peli, como recién la estoy sacando, siento que es un buen ejercicio para entenderla mejor incluso. Ujú. Y estrenar en un espacio como el EDOG, Javier, creo que para los realizadores de acá significa mucho, porque es un festival que al mismo tiempo de mostrarnos esa variedad y esa diversidad a través del cine documental, ha permitido que muchos de ustedes puedan también tener esa ventana para exhibir sus producciones. ¿Qué significa el EDO? ¿Qué marca el EDO para nosotros como país, como cinematografía ecuatoriana? Yo creo que es muy importante el EDOC. En mi caso lo ha sido. Pienso que justo ayer hablábamos en otro espacio con los organizadores del EDOC. Ujú, Claro, y yo de alguna forma, y mucha gente, digamos, de nuestra generación, somos también producto de los de Doc, ¿no? En cierto ujú, sentido, porque, claro, tuvimos mucha suerte de tener esa ventana al mundo un poco desde temprana edad. Entonces yo creo que el EDOC ha sido importante no solo en cuanto a cultura cinematográfica, sino también eh, a producción cinematográfica. O sea, creo que mucha gente tuvo ganas de hacer documentales luego de ver películas en el doc. Es un poco mi caso, ¿no? O sea, a mí ya me interesaba el tema, pero cuando vinieron los de doc, claro, enfrentarte con toda esa producción mundial, creo que fue muy importante y ha sido muy importante tener esa programación, ¿no? Durante una ujú. semana poder dedicarte a ver películas. Creo que por eso también el documental en el Ecuador ha crecido tanto en los últimos años y hay tanta producción, cosas interesantes, la verdad. Creo que es en buena parte por ese acceso, ¿no? Al, Ujú. al, al documental que he dado los de Doc. Sí, yo soy muy grato con los de Doc. Chévere. Y este Barajas que nos estás presentando, que estás estrenando ahora, Javier, esta película, cómo te encontraste con con esta idea? Tiene que ver con tu presencia en España también, pero un poco, ¿qué pasa en ti para ir buscando, ir encontrando historias y cómo estas te encuentran también a ti? Y cómo se va configurando, porque esta es una película, es un documental donde no filmas, sino que a través de material de archivo vas contando la historia de estos cuatro personajes, de estos cuatro escritores de diversos países de Latinoamérica, pero un poco vamos por ahí por el cómo te encuentra la película a ti y cómo encuentras esta historia al mismo tiempo, este encuentro entre uno y otro. Bueno, sí, como comentaba un poco ese día, la primera, claro, la primera vez que me acuerdo que yo vivía en Barcelona, más de 10 años, estuve por ahí unos años, y claro, eh, fue una época de leer mucho, de estar en contacto con el tema literario, sobre todo. Barcelona es una ciudad bastante literaria en ese sentido. Entonces, ya te digo, no me acuerdo exactamente, pero debe haber sido una noticia de prensa, alguna publicación eh, que rememoraba ese accidente. Y claro,
desde desde ese momento dije, esto sería un gran tema para un documental. Y me sorprendía sobre todo que nadie lo haya hecho. Ujú. Entonces, sí, puede ser un poco superficial como motivación, pero porque claro, muchas veces un documental te llega o te escoge, ¿no? Sobre todo en los documentales de primera persona y tal. Pero claro, en este caso, el documental sale un poco de preguntarse qué pasaría si se podría hacer un documental sobre esto, qué podría yo hacer un documental sobre esto. Además, un tema que no tiene que ver con el Ecuador necesariamente, ¿no? Uno casi siempre, la primera entrada a temas, sobre todo en mi caso ha sido así, siempre, ha Claro. sido personajes, figuras del país, pero en este caso, claro, era un tema que abarcaba más lugares, Ujú. un tema muy latinoamericano, diría yo, que es un poco también lo que se explora en la película. Claro que sí. Y mencionaba esto porque en alguna entrevista tú también hablabas de las coincidencias, o sea, cómo coinciden estos cuatro escritores latinoamericanos en París, en este viaje que los traía a Bogotá a un congreso y a pocos metros de llegar a esa escala en el aeropuerto de Barajas, de ahí el nombre seguramente de la película, aunque también tú en la narración hablas de las barajas, de los naipes, ¿no? Pero en esta idea de las coincidencias, de los posibles encuentros que se dan en la película, estas coincidencias, ¿cómo fuiste armando? ¿Qué coincidencias encontraste entre estos escritores para armar la narración, además digamos, no tiene un hilo conductor clásico, muy directo ahí de entenderlo de principio a fin, sino que es una estructura de ir encontrando esos lenguajes, a través del lenguaje de las imágenes, cómo voy contando esa historia? Cuéntanos un poquito esas coincidencias. Y era un tema que me parecía interesante explorar, ¿no? Eso lo tenía claro, digamos, ya cuando comencé a trabajar la película, que fue mucho después de lo que te contaba antes, ¿no? Ujú. Un poco de la idea original de hacer algo con esa historia. Pero claro, cuando yo comienzo bueno, hay un punto importante de la película, también del desarrollo, digamos, de toda la estructura, que es un poco el descubrimiento del material de archivo. O sea, yo en algún punto comienzo a investigar sobre estos personajes, a leer sus obras y me encuentro con este material audiovisual tan rico alrededor de ellos. Ujú. Sobre todo, se podría decir en el caso de Marta Traba y de Jorge Ibargüengoitia, el escritor mexicano. Eh, Hay un material riquísimo de ellos en los programas de televisión que hacía Marta Traba en Colombia sobre el arte. Me parecieron un material que había que aprovechar de alguna forma. Entonces, ahí viene una de las primeras nociones también de la película, que es intentar contar esta historia a través del material de archivo. Ese es un poco el reto de la película. Ujú. Intentar, porque claro, normalmente uno puede utilizar más otros recursos en el documental y eso es lo que la idea original era hacer algo más convencional, entrevistar a familiares, incluso lo había comenzado a hacer. Claro. Pero cuando descubro este material de archivo, me doy cuenta que por ahí tendría que ir la película o la película que yo quería hacer. Claro, se pueden hacer muchas películas con cada tema. Entonces, ahí comienza esta idea de conectar estos fragmentos, conectar estos materiales de alguna forma. De una forma asociativa también. La edición es un poco eso. Entonces ahí comienzo yo a buscar estas coincidencias en los materiales, ¿no? Y las comienzo a encontrar. Siempre están ahí, tal vez. Y al tratarse de un accidente, sabía que el azar tenía que ser una idea central en la película. Ujú. Y esta película entonces es clave el momento obviamente de la edición, del montaje que se lo dice. Y ahí tienes referentes, porque también hablabas tú de referentes,
de los de Dog, de ver diversas formas de hacer cine documental, de alejarte de esto clásico de entrevistar a familiares, de entrevistar a amigos para construir con eso la biografía o un acercamiento a los personajes, pero al tratarse de material de archivo, por ejemplo, ahí me viene a mi mente esta escena donde tú ubicas a uno de los personajes, no me acuerdo cuál de ellos era, que no tenías mucho material audiovisual, sino más bien sonoro, de entrevistas radiales, y te pones la pantalla en negro y vamos a poner el audio. Esos juegos, esos retos de ir encontrando ese material, de ir armando en la edición, ¿tienes referentes, tienes puntos de anclaje? ¿Te refieres como a otras películas y ese tipo de cosas? Sí, tal vez desde el La mismo... verdad no, la verdad no electro- tanto, la verdad Ujú, no tanto en el sentido de que también es un género relativamente nuevo y novedoso. Mucha gente lo llama found footage o metraje encontrado, que es ujú. trabajar con estos materiales preexistentes, ¿no? Entonces, hay algunas, hay pocas películas. Bueno, me acuerdo una de Walter Moreira Salles, que me parece que es un cineasta eh, brasilero que estuvo en los de Doc, que tiene una película que se llama En el Intenso Ahora, que son unos materiales de archivo de su madre eh, en el siglo XX, ¿no? Y es una película que también tiene, está prácticamente armada desde el archivo, pero en realidad no tenía un referente tan fuerte de una película de archivo sobre personajes. En ese sentido, claro, no había un referente muy claro, Ujú. se podría decir. Entonces, Y eso te permite jugártela más también, experimentar más. buena pregunta. O sea, siempre es bueno tener referentes también, ¿no? Es bueno Ujú. tener referentes. Por ejemplo, en Un secreto en la caja había varios referentes, varios ejemplos interesantes de falso documental que también te van dando pistas. En este yo diría que no tanto. Entonces, por un lado sí te puede dar más libertad, pero también es un poco más riesgoso todo, porque no sabes realmente si es que lo que estás haciendo eh, funciona bien y esto, ¿no? Entonces, sí, hay algunos riesgos, digamos, en la peli que se toman en la peli, como lo que tú mencionabas de la pantalla en negro cuando se habla de los archivos de Ángel Rama, que en realidad Rama. Ujú. sí tenía un par de entrevistas y cosas, pero no era un material eh, muy interesante. O sea, como siempre, se manipula un poco, ¿no? Yo digo que no tenía un material, había un par de cosas, o sea, pero claro, yo decidí no utilizarlas para que los otros materiales también tengan más individualidad, se podría decir. Por ejemplo, la entrevista a Scorza, en el Ujú. programa Fondo que sale durante toda la película. Claro. Entonces, si es que metía otra entrevista con otro escritor, tal vez hubiera perdido fuerza la discurso. Entonces, con Rama decidí no mostrarle tanto a él hasta, digamos, esa parte final de los diarios en la que prácticamente él asume otro rostro, ¿no? Que Ujú. es uno de estos actores de una de estas películas mexicanas, que no sé si es algo que el espectador puede apreciar o no. Claro. Y también utilizas, ahí sí, el narrador, tú como narrador de la película, eh, pero también es un diálogo con esos archivos. ¿Cómo entras a dialogar? Porque justo en esta mención que haces de la película mexicana que la utilizas así, es como que entras a reflexionar o a incluso, no sé si decir así, divagar a ver a quién se asemeja este personaje, este suerte de dictador, con alguna referencia actual o reciente. Te das esas posibilidades de ir desde ese pasado, desde esos registros, también a reflexionar con cosas de Latinoamérica. Sí, así es. Claro, eso es lo que te da el archivo. Es un material que yo creo que al plantear la película desde el archivo, que sea desde el archivo, plantear ese reto, digamos, surgían todas estas posibilidades ya sea de combinar los archivos, incluso de repetirlos alguna vez, o esto de reflexionar sobre esas imágenes. En algunos momentos también, este narrador que, como tú señalas,
también lo hace. Yo creo que en ese sentido, este tipo de trabajo se acerca también al ensayo, ¿no? Al documental de ensayo, se podría Ujú. decir. Entonces, claro, estamos hablando de películas tal vez muy personales en ese sentido, ¿no? En las que el cineasta puede un poco, como tú bien decías, divagar. Creo que esa es una de las características del ensayo, Ujú. o puede ser una característica del ensayo, ¿no? Este darse vueltas sobre un tema. Sí, era algo que quería probar con esta Chévere. película. Estamos conversando con Javier Izquierdo, director de Barajas, esta película que se está estrenando en los de Dove. Tienen chance de verla todavía durante estos días que está el festival. Usted puede ahí comprar la película, ya pasó en estos días la posibilidad de verla gratuita, pero puede ahí con un módico aporte ver la película en estos días y disfrutarla. La verdad es muy interesante todo este ejercicio que nos propone ahí Javier Izquierdo sobre estos cuatro escritores. Ángel Rama, Marta Traba, Manuel Escorza, y veamos si no me equivoco en el apellido, Jorge Ibargüengoitia. Algo por ahí va. Muy bien. Estos. Es el apellido más difícil de todos. Sí, y como mencionábamos, de esta película armada con material de archivo de estos escritores, me interesó mucho ahí estos programas de Marta Traba, ¿no? Y cómo le presentas además, como diciendo, dirigiendo al equipo de producción de televisión. Quiero hacer esto en estética de feo, o sea, que se vea todo, que se vea cómo es la producción, cómo es tras cámaras, cómo es las equivocaciones, y veamos qué pasa. Un poco también por ahí, ¿qué te encontraste de estos personajes? ¿Cómo los viviste? ¿Cómo los sentiste estos cuatro escritores? Claro, esa parte que tú mencionas es el inicio de la película, ¿no? Esta primera aparición de Marta Crava en un programa sobre arte conceptual que ella dice todas estas cosas y que de alguna forma también se convierte en una guía para la película, ¿no? Ujú. Una película que, como decíamos antes, eh, eh, no pretende ser una cosa cerrada, sino una cosa eh, en donde se ve incluso el proceso, incluso los errores, como decía ella, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, los personajes se vuelven eh, también guías para uno, ¿no? Eso fue interesante de todo este proceso de conocer más, de conocerlos más a ellos, ¿no? A través de su obra, a través de su archivo. Y yo en realidad cuando empezaba tampoco tenía un gran conocimiento de ellos. Son Ujú. autores, tampoco son autores muy muy conocidos, digamos, como otros escritores latinoamericanos. No son, No son esos eh, bestsellers, ¿no? Esos, claro, no son conocidos esos por todo el mundo, ¿no? cuatro o cinco que siempre están en la cabeza de todos. Exacto. Ujú. Entonces fue también un ejercicio de investigar sobre ellos y de aprender de ellos, ¿no? Como este caso que te mencionaba antes, que de alguna forma esos programas, las cosas que ella dice en el programa también se reflejan en la película. Ujú. Recién se está estrenando Javier, pero un poco, ¿qué retroalimentación vas sintiendo de los que han ido observándola? ¿Qué sientes y qué puede, no sé, en el momento que llegue también a Perú, a Uruguay, a los países de donde son estos autores, por ahí qué expectativa tienes? Eh, bueno, sería genial que se pueda ver en los países de los escritores, claro, eso es algo que nosotros, algo a lo que se apunta de alguna forma, ¿no? Pero claro, al ser la primera vez que se muestra la película, efectivamente es un momento eh, extraño, te debo confesar, porque sobre todo con esta película que es un poco difícil la forma en que está construida, es un poco arriesgada, ¿no? Incluso antes de estrenarla, ya notaba que había cierta dificultad, ciertas personas que no conectaban realmente con el tema, otras que sí. Entonces, en realidad es un momento de mucho interés para mí y de mucha curiosidad porque uno de alguna forma convive con una peli, sobre todo en estos últimos meses que he estado terminando la edición y la
la postproducción, prácticamente ya la ves tanto que pierdes un poco el norte. Ujú. Entonces, la mirada de las otras personas te pesca de alguna forma, ¿no? Claro que sí. Y ahí, por ejemplo, el que sea ya tu cuarta película también, de alguna manera ya te da como esa, no sé si decirlo, esa libertad o esa licencia para poder eso, para poder experimentar con algo que sabemos que, digamos, si lo ponemos en una multisala, pues va a ser complicado que llene 10 semanas de taquilla, ¿no es cierto? Pero te permite también jugar con el lenguaje, jugar con el exponer, con el interpretar, con el dar otras posibilidades, darle otras posibilidades a la imagen, darles otras narrativas a esas imágenes que fueron construidas en el pasado, que son parte de una memoria, pero que tal vez hacer la primera película esta, uno se les dice, me la juego por ahí, pero después de ya en la cuarta película, ¿te pasa eso un poco, Javier? Sí, no, es interesante lo que dices. Sería genial que, eh, no es algo que yo tenía consciente, pero me imagino que sí podía experimentar un poco más, ¿no? Se prestaba en todo caso, se prestaba. O Claro. sea, tampoco, tampoco era algo experimentar por experimentar, ¿no? O sea, no quería hacer una cosa que sea abiertamente críptica a ratos, como digo, pero un poco se dio así, por la misma naturaleza del proyecto, de querer un poco relacionar a estos cuatro autores que lo único en común, lo único que tienen en común es su muerte. Entonces, no necesariamente eh, va a ser fácil, ¿no? Hablar sobre este tema. Entonces, un poco creo que la peli también pedía esa complejidad, ¿no? Ujú. Y un elemento que no sé si es una interpretación mía, pero que me parece súper, súper interesante de cómo les vas uniendo a estas distintas escenas. Por ejemplo, Marta Traba en sus programas hechos años atrás para televisión, producidos como una curadora, como una crítica de arte. Y esta entrevista, por ejemplo, que tienes de Manuel Escorza y los otros personajes, las películas del otro personaje y de pronto ciertas frases o ciertas temáticas, subtemáticas, son las que van uniendo lo uno con lo otro, así como que si está uno medio despistado, ese no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero vas viendo que se va uniendo con lo uno con lo otro, vas interpretando lo uno con lo otro y le va dando una intencionalidad que obviamente de ninguna otra forma, si no es a través de tu mirada y de la edición, se pueden unir. Por ahí también estaba la intención, Javier. Sí, 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 justamente yo creo que ahí está el trabajo de la película, ¿no? Al ser una película, digamos, yo no tuve que, hay un par de entrevistas que aparecen, pero digamos, yo trabajé con imágenes ya existían, o sea, no tuve que fabricarlas. Entonces yo creo que el trabajo de este tipo de películas está en esos detalles, en esas conexiones que yo iba encontrando en este material, luego de ver el material mucho y creo que la peli está ahí, en esos pequeños detalles que se van conectando, que también muestran de alguna forma cómo esta gente también, como nosotros ahora, pertenecían a una generación muy específica, ¿no? Ujú. Con muchas veces, a pesar de que no estaban en la misma línea necesariamente, pero tenían puntos en común. Entonces, yo me dediqué un poco a buscar los momentos en que confluían y dialogaban. Sí. Creo que en ese esfuerzo está la película. Chévere. Barajas, ¿qué va a pasar de aquí? Se acaba el festival donde tenemos el chance de verlo. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Vamos a estar haciendo una encuesta para ver cuántos la vieron. Pero después, ¿qué va a pasar? ¿Hay puertas para festivales? ¿Qué otro camino ya le viene? Tú nos sorprendes a veces porque con Secreto en la Caja nos sorprendiste digitalmente cuando te vi el digital, cuando no había pandemia y eres uno de los primeros arriesgados en estrenarlo en digital o en hacerlo en digital. Ahora, ¿qué sorpresa hay para Barajas? Ah, La sí. distribución. No, en realidad no hay mucho plan. Vamos a mandar a festivales y ver qué pasa. Esperemos que la peli eh, tenga interés para festivales. Como te decía, sobre todo en los países, sería muy interesante que se vean los países que de alguna forma eh, eh,
participan o aparecen en la peli, como son Colombia, Perú, México y Argentina. Y también, obviamente, en España y en Francia, que también está muy presente en la película, porque esa es Claro. otra de las cosas que ellos tienen en común, que en ese momento, tal vez es la gran coincidencia, ¿no? Que en ese momento todos, por diferentes motivos también, vivían en París, que como todos sabemos, fue muy importante para los escritores de esa generación, ¿no? Un poco la capital espiritual de los escritores latinoamericanos del siglo XX era París, ¿no? El lugar Ujú. con el que todos soñaban. Y entonces es también un tema que está presente eh, a lo largo de la peli, ¿no? Esa presencia de este lugar mítico, ¿no? De así. ¿Satisfecho con este de Barajas? ¿Satisfecho con este momento, Javier? Chuta, buena pregunta. Pregunta difícil. Estoy muy contento en todo caso de que más gente esté viendo esta película y comentando. Eso me parece que es interesante. Claro, uno siempre se cuestiona si es que, sobre todo con el documental, ¿cuándo está lista la película? Será que todavía falta? ¿No? Son dudas que siempre están presentes. Creo que no sé por qué, creo que más en el documental que en la ficción. Ujú. Porque claro, con el documental siempre puedes seguir editando, pero también llega un momento en que ya quieres sacar la película también. Entonces, un poco me debato entre eso, ¿no? En este momento. Pero me parece súper interesante que más gente la haya visto y recibir comentarios como los que me estás dando de alguna forma a través de tus preguntas. Chévere, sí, un poco por ahí va también, o sea, el reconocimiento, el agradecimiento siempre, porque todo esto nos permite dialogar, nos permite ver, como tú decías, hay dentro de tu cinematografía, el tema ha estado dentro de Ecuador, en Panamá, los personajes históricos también, la memoria, son como esos ejercicios que están ahí presentes en Panamá, en San Miguel, Augusto San Miguel. Pero claro, ahora salir y hacer esa mirada también hacia afuera, ver estos otros personajes y ver que también está relacionado con nosotros es muy interesante, muy, muy potente para poder verlo. ¿Qué más se viene, Javier, en tu trayectoria, en tu trabajo? ¿Qué nuevas propuestas tienes? ¿Qué nuevos proyectos, sueños hay? Bueno, tengo un par de proyectos, pero vamos a ver cómo va la situación, ¿no? Es muy incierto, son tiempos muy inciertos, yo diría, especialmente para áreas como el cine, que también han sufrido muchos cambios, digamos, en esta época, ¿no? Ujú. Em, me da la impresión que es un momento justamente es un momento, digamos, complejo para plantearse nuevos proyectos. Más bien, habría que ver cómo se va desarrollando el mundo. Pero ahí siempre van a estar las películas de alguna u otra manera para seguirnos contando, narrando, interpelando lo que es nuestras realidades, Javier, y eso es un trabajo muy potente que tú tienes. Te agradecemos desde acá, no solo por este tiempo y compartirnos estas ideas, sino por ese trabajo, por seguir constante. Tú vienes también de la investigación, vienes de ese ejercicio de trabajar con la memoria, tal vez eso que a muchos se nos escapa por estar en esa vertiginosidad del día a día. La memoria es un amante que te tiene ahí todo el tiempo jalando, Javier. Sí, sí, es un tema además inagotable, ¿no? El, el pasado, estos personajes medio perdidos de la historia, rescatarlos, recuperarlos, traerlos al presente, es algo que siempre me ha interesado. Así que te agradezco mucho por esta conversación también y cualquier cosa, eh, estamos. Sí, sí, seguimos conversando de qué siga pasando, nos vas contando qué otras cosas pasa con Barajas y con los nuevos proyectos que puedan asomar, ojalá que sí, porque tus propuestas siempre generan un montón de cosas, reflexiones, generan eh, conversación, diálogo, generan interpelaciones. Qué bueno que siempre pasa eso con tu cine. Un abrazo, Javier, y siempre a las órdenes de este espacio, ¿eh? Muchas gracias.
Mucha suerte con el programa. Con todo. Chévere. Chao.